Vamos a orar. Vamos a orar para poder dar inicio al tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Bendito Salvador, gracias, mi buen Dios, porque en tu misericordia podemos estar aquí reunidos en tu casa para poder escuchar tu palabra y ser exhortados por ella. Mi buen Dios, ahora te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones y que nos convenza de pecado, Señor. Durante la semana hemos pasado por pruebas, por tentaciones. Algunos hemos pecado, hemos fallado, otros hemos resistido, otros estamos en plena lucha, algunos hemos caído en la frustración, algunos hemos caído en la dejadez, en el menosprecio, hemos guardado quizá algún tipo de rencor. Te rogamos, mi buen Dios, que sanes nuestro corazón, que abras nuestros oídos, Señor, que podamos escuchar tu palabra y aplicar correctamente en nuestras vidas el mensaje que vamos a escuchar. Queremos hacer carne tu evangelio, queremos hacer carne tus enseñanzas, Señor. Queremos ser buenos cristianos, queremos crecer en santidad, resistir al diablo. Te lo rogamos, Padre Santo, guíanos para hacer tu voluntad. En los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, chicos, bien. El día de hoy vamos a terminar ya con la carta de Tito y el próximo sábado estaríamos cumpliendo, justo finalizando el mes de marzo, ya estaríamos terminando también nuestra serie que ha sido de casi 500 días con Pablo, ¿no? Entonces ya estaríamos terminando porque el siguiente sábado estamos leyendo Filemón y Filemón es nomás un capítulo y con eso estamos cerrando nuestra serie, ¿ya? Y el día de hoy vamos a terminar Tito. Tito, capítulo 3, vamos a meditar el día de hoy. Para los que no se acuerdan, bueno, la semana pasada tuvimos un tiempo para poder recordar, hacer un breve resumen de todo lo que habíamos visto de Tito, Tito capítulo 1 y Tito capítulo 2. Recordemos un poco el contexto de esta iglesia, ¿no? Pablo está escribiendo de manera tajante porque esta iglesia necesita de manera urgente que se levanten hombres responsables que ejerzan el cargo de obispos, que ejerzan el cargo de ancianos para poder dirigir a la congregación, porque la congregación estaba cometiendo excesos y uno de estos grandes excesos que había cometido era algo aberrante que había sucedido cuando celebraron la cena del Señor, algo terrible, ¿no? Y hizo que varias personas que estaban dentro de la isla de Creta, que estaban en estas ciudades, hablen mal de los cristianos, que digan estos cristianos son malas bestias, o sea, son peor que bestias estos cristianos. Pablo, obviamente indignado de estas acusaciones, tiene que reconocer que efectivamente estos hombres que se hacen llamar cristianos sí parecen malas bestias, o sea, no mienten, dice en el capítulo 1, ¿no? Lamentablemente no mienten cuando se refieren a que ustedes están haciendo las cosas mal porque han hecho algo aberrante. Pero para poder dirigir correctamente a la congregación, Pablo le dice a Tito, exhorta, levanta a hombres comprometidos que se hagan responsables de la iglesia. Y ahí vemos la importancia de que exista dentro de la iglesia varones y mujeres comprometidos para que en la iglesia se ejerza correctamente la palabra de Dios. O sea, la iglesia no es un sínodo democrático, no es simplemente un ven y aquí vemos qué hacemos, ¿no? La iglesia necesita hombres valientes que enseñen la palabra de Dios, que exhorten la palabra de Dios y que guíen a las personas a cumplir la palabra de Dios. Porque mucho de lo que abunda en nuestro corazón es justamente rebelarnos contra la palabra de Dios. Entonces, si cada quien va a hacer lo que al final quiere y no existen personas que les digan no debes hacer eso, eso atenta contra la verdad de Dios, vamos a parecernos a Israel en el tiempo de los jueces, ¿no? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y la iglesia no es eso. La iglesia, como bien Pablo escribe en otras cartas, es el baluarte y el defensor de la verdad. La iglesia es la esperanza para enseñar la verdad al mundo caído. Por tanto, la iglesia necesita que se levanten hombres firmes para enseñar y defender justamente esa verdad. Y Pablo le va a estar diciendo a Tito los requisitos que estos hombres necesitan. Y también en el capítulo 2 vamos a ver que anima a Tito a que no se acobarde, a que exhorte de manera firme a estos hombres para que asuman sus responsabilidades y que vivan la sana doctrina. Porque algo que también vemos en Tito es que la sana doctrina no solo es algo que se aprende en las clases de los domingos en la escuela dominical o en la clase de los miércoles o en el módulo 0, sino que la buena doctrina o la sana doctrina es algo que también se vive.
no es algo netamente teórico, no es de que, ya me compro mi libro de Bracken, o me compro mi libro de Babic, o me compro mi libro de Frame y ya con eso sana doctrina, estoy listo pero para ir contra el mundo. No es así. De nada sirve que sepas muy bien la doctrina de la justificación si al final no vas a vivir como un justificado. De nada sirve de que sepas manejar correctamente la doctrina de que Dios es todopoderoso si no te vas a someter en tu día a día a ese Dios todopoderoso. Entonces, Pablo va a exhortarle a Tito de que esta gente que conoce la sana doctrina practique la sana doctrina. Y va a hablar de ancianos, va a hablar de adultos, va a hablar de jóvenes, va a hablar de siervos y va a hablar de amos. Y termina diciendo en el capítulo 2, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Porque esa es otra de las características que van a encontrar los buenos hombres que se levanten en la iglesia para poder enseñar la palabra de Dios. Que va a haber gente que los va a menospreciar, porque esa es una característica del corazón rebelde de alguien. El que es rebelde menosprecia a la autoridad. El que es rebelde menosprecia a la persona que hace algo. Tú no haces nada, pero como él hace algo y no te parece lo que él hace, igual te vas a quejar y vas a hablar mal. Esa es la esencia de un corazón rebelde. Y muchas veces personas dentro de nuestra iglesia no solo han actuado así, sino que han actuado del otro bando también. Personas que tienen que ejercer autoridad no quieren ejercerlas porque tienen temor a que los que son rebeldes y van a hablar de mal de ellos, hablen justamente mal de ellos y se rebelen, ¿no? Y tenemos pues entonces a líderes, a siervos, a pastores y tantas otras personas en nuestra iglesia o en otras iglesias que no hacen lo que tienen que hacer porque le tienen miedo a las personas. Y viceversa, tenemos a las personas que no quieren ser guiadas, que quieren mantener su corazón rebelde, que quieren seguir hablando mal, rebelándose y menospreciando a aquellos que hacen el esfuerzo para dirigir la iglesia, porque así es el corazón rebelde. Eso es algo que va a pasar dentro de las iglesias, es algo que pasa en nuestra iglesia y es algo que va a pasar en todas las iglesias del mundo. Pero eso es algo que se tiene que confrontar, que se tiene que mejorar. Y por eso Pablo habla en Tito los requisitos que nosotros tenemos que hacer para no ser esa lista de hombres, para no ser esos hombres malos, ni ser esos hombres cobardes. Al contrario, ser hombres que verdaderamente agraden al Señor. Dicho lo expuesto, podemos pasar a Tito capítulo 3 y con eso terminar lo que Pablo nos quiere decir el día de hoy a través del Espíritu Santo. Recuérdales, habla de la congregación, o sea, nos está hablando a nosotros, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, estoy en Tito 3, versículo 1, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie. Injuriar en este caso sería hablar mal, hablar de cosas de las cuales tú no necesariamente conoces, o si conoces, sobreexagerarlas para hacer quedar mal a la otra persona. Que no sean contenciosos, es decir, que nuestros labios no estén pues rapidito para generar una discordia con el hermano, sino al contrario, que sean amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. ¿Solamente con los cristianos? ¿O con tus amigos? ¿O los miembros de tu equipo? No, con todos los hombres, que muestres una buena consideración con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de las pasiones y los placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Bien, aquí Pablo va a hacer un contraste bien grande entre lo que nuestra piedad tiene que reflejar y la razón por la cual nosotros tenemos que actuar de esa manera. Primero nos da el mandato: sean amables, no seas contencioso, no injuries a las personas, es decir, no hables mal,
No hables directa, o sea, que tus labios no se abran rápidamente para hablar mal de la otra persona. Es un vago, es un ocioso, es un tardón, un bueno para nada, él siempre es así, siempre es asá, con él ni te metas, no le digas nada, él es así y asá. Somos bien rapiditos para etiquetar a las personas conforme a nuestro juicio de lo que consideramos que esas personas son. Y nos dicen, no hagas eso, no seas contencioso, no estés listo, ¿no? Como alguna vez he escuchado que alguien dice, ese pata siempre anda con la pata en alto, siempre está listo ahí para que le digas cualquier cosa, pum, te dé tu chiquita y así te quedes callado. No seas contencioso o no armes contienda tampoco, porque eso a veces puede pasarnos a nosotros también, armar contienda entre los hermanos. En que viene Alexander, por ejemplo, y me dice, oye, que sí, que Diego, la otra vez. Y yo en vez de decirle, hermano, ve a hablar con tu hermano, no, que tienes que tenerle paciencia, él es buena persona, es buen amigo, ¿no te acuerdas cuando fuimos a jugar, que no sé qué cosa? No, sí, a mí también me hizo lo mismo, es un desgraciado, es alguien malo, ¿no? Genero contienda, y luego cuando viene Diego, nuestro hermano y amigo en la fe, ven, siéntate a mi diestra, que te queremos tanto, ¿no? Entonces, a veces somos así, y dice la palabra del Señor, no seas contencioso. No estés dispuesto a cada rato a armar un problema, armar un lío, sino que sea amable. Y la amabilidad no es algo que va a brotar de manera sincera de un corazón que, como bien dice aquí, es necio, desobediente, esclavo de sus deleites, placeros y diversos, malicia y todo lo demás. O sea, la bondad no puede salir de un corazón que no está correctamente reconciliado con Dios, que no está sometido con el Señor. Porque usualmente, si no estamos bien con el Señor, entonces no vamos a poder responder como el Señor pide que respondamos. Nos va a ganar nuestro pecado. Como bien decía John Owen en su libro El pecado remanente, nos va a ganar la maldad que no hemos sometido a Cristo. Y todos nosotros en nuestros corazones, a pesar de que hemos sido renovados, de que hemos tenido un nuevo nacimiento, tenemos que crecer. Nacemos para crecer en la vida cristiana y crecemos dentro de la iglesia y con los medios que el Señor nos ha dado, pero crecemos. Pero en nuestro corazón aún queda una manchita de perversión y de maldad que no se va a someter hasta que nosotros hayamos muerto y resucitado, se consuma entonces la glorificación, que es lo que enseña Pablo en Romanos, ¿no? Que seremos glorificados y seremos como Cristo. Entonces ahí ya no vamos a pecar ni nada. Mientras tanto, la santificación es eso, es ir sometiéndonos nosotros al Espíritu Santo para vencer ese pecado que aún hay en nosotros. Y Pablo en Romanos capítulo 7 reconoce que esta no es una batalla fácil de llevar. No es una batalla sencilla. En Romanos capítulo 7 vamos a encontrar que Pablo dice, miserable de mí. Esa es la expresión de Pablo, miserable de mí. Soy una persona miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. No es algo fácil. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido algún tipo de adicción. No nos estamos refiriendo necesariamente a las drogas, espero que ese no sea su caso, pero una de las adicciones o dos de las adicciones más comunes que existen entre los jóvenes de hoy en día de cosas que no son drogas, no se asusten, es al azúcar y a la cafeína. Son dos adicciones pero bien repetitivas en el mundo. ¿Por qué llora, Daniel? Tranquilo. ¿No? En el mundo de la juventud laboral, ¿no? De la población económicamente activa entre los 18 y los 35 años, ¿no? Y sí, es verdad, cuando yo trabajaba, yo en ese entonces hubo un tiempo en que me volví adicto a la cafeína. Yo trabajaba en LG y llegaba desde las 8 de la mañana y me quedaba hasta las 8 o 7 de la noche porque me gustaba el trabajo que hacía. Y la empresa era bacán y te daba muchos beneficios, ¿no? Entonces ahí le metíamos y el ambiente era súper bacán. Entonces yo estaba soltero, ¿no? Entonces ya vamos a meterle de lunes a viernes. Y me tomaba mis 3-4 tazas de café diarios. Teníamos ahí una cocina en la oficina y tenían buen café, no era café así barato que ponían para pasar, no era un café así especial, ¿no? Sí, doradito todo. Entonces, a mí que me encanta el café, y en ese entonces yo no estoy en la casa de mis papás, entonces no es de que, ay, piensa en tu hermana, no te tomes todo el café. Nada, pues no hay café para todos, ¿no?
Entonces llevé mi tazaza y me tomaba. Hasta que comencé a sentir pues cierta tensión, ¿no? Cuando no tomaba el café los sábados o los domingos, me dolía la mandíbula, el ojo me comenzaba a parpadear, ¿no? Fui al médico y el médico me dijo, tú tienes un problema, estás intoxicado de cafeína. ¿Cuántas tazas de café te tomas al día, doctor? Entre 4 y 10, no le miento. Me encanta el café, tomo café un montón. Tienes que desintoxicarte. Y no fue fácil desintoxicarme, porque de verdad veía la cocina así, mis amigos tomaban su café, ¿no? Y yo olía nada más y estaba así, Dios mío. Y el médico me dijo, no, estás haciendo un problema. Yo tomaba tanto café, chicos, que en la universidad de verdad llegué a mezclar Red Bull, Coca-Cola y café para los finales. Ni siquiera porque me amanecía, porque usualmente me amanezco y duro en esa época, ahora ronco, ¿no? Pero en esa época me amanecía. Simplemente porque quería, porque bacancito, quiero que todos me vean con mi botella, ¿no? Tomando ahí café y temblando. Y eso hace mal. Eso hace muy mal. Y cuando llegó el momento de desintoxicarme, parecía pues esa rata nerviosa, pues, ¿no? Porque de verdad uno siente pues ese deseo de querer tomar y no puedes. Y sé de otras fuentes de personas que han tenido ese tipo, por ejemplo, con la Coca-Cola o con algunas bebidas azucaradas, ¿no? Que odian el agua, me dicen esto, yo no puedo tomar agua, tengo que tomar gaseosa, sí o sí. Y para ese entonces, cuando me estaba desintoxicando del café, mi madre, que paraba viendo Discovery Home and Health, ¿no? Había un programa que hablaba justamente de esos casos médicos raros, y me puso, imagino, eso adrede para que vea las consecuencias de tener una vida desordenada. Era el capítulo de una mujer inglesa que desde los 18 años, ahora esa mujer inglesa tenía como 50 años, solo tomaba Coca-Cola. No tomaba nada de agua y solo Coca-Cola. Y la mujer estaba con los riñones destruidos, ¿no? Y ese era el caso, ¿no? Que estaban buscando un implante y no le querían donar porque la mujer era adicta a la Coca-Cola. Entonces, ¿para qué vamos a gastar riñones nuevos en alguien que es adicto, ¿no? Que a la hora de la hora los va a volver a destruir y todo lo demás, ¿no? No es fácil salir. Ahora, yo te hago esto desde mi experiencia porque yo no he tenido adicción a las drogas. No te puedo hablar de esas cosas, ¿no? Pero si no fue fácil salir del café, entonces, imagínate aquí alguien que hable de lo que es desintoxicarse del alcohol o lo que es desintoxicarse de algún tipo de droga en específico. Pero todos nosotros tenemos el pecado como adicción. Practicamos el pecado como si fuese algo cotidiano, tu tacita de café del día. No es necesario que mientas, puedes afrontar la realidad de tus hechos. Vamos a mentir. Pero ¿por qué le contestas así a tu papá? Ni siquiera te ha respondido mal. O sea, solo porque tuviste un mal día no tienes que responder. No, vamos a responderle mal a papá. Pero lo que te está diciendo tu pastor o tu líder de grupo de vida es algo cierto. Tienes que renunciar a eso. No, vamos a decir lo malo que es y vamos a hablarle mal. Y puede ser que en la soledad de tu cuarto, o después de esa reacción violenta que a veces tenemos cuando nos rebelamos o pecamos o hacemos cosas malas, después digas, pero ¿por qué lo hice, no? Si tenía razón, no debí responder así. Pero no va a pedir perdón, que se fríe, ¿no? Y cerramos la puerta. Porque a veces hacemos eso, a mí me ha pasado, ¿no? Que muchas veces, sobre todo cuando me peleaba con mi mamá o mi papá, me comía la lengua de no pedirle perdón, porque no, mucho roche, porque usualmente pedirle perdón era comerse el sermón de 2 horas, ¿no? Hijo, que no debes responderme así. Y 2 horas, ya, papá, sí, papá, perdón, papá. Entonces a veces ya ni le pedía perdón, no, ya que el Señor me perdone, ¿no? Basta con pedirle perdón al Señor. Y encontramos en las Escrituras que eso no es suficiente, que no es lo que Dios anhela. Y nosotros muchas veces seguimos siendo esclavos de nuestros deleites y de las pasiones. De la misma manera de que cuando tomamos mucho café o mucha azúcar, seguimos siendo esclavos de esas pasiones. Algunas personas son esclavos de la pornografía, otros son esclavos de la mentira, otros son rebeldes profesionales, otros son habladores de otros, o sea, que hablan mal de las otras personas simplemente porque ya, pues está en mis genes, Néstor, y me voy a rebelar contra todos y contra todos. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos tenemos pecados que renunciar. El problema es que muchas veces nosotros nos consideramos mejores de lo que en realidad somos. Como bien decía
el apóstol cuando advierte, ¿no? No te consideres o no tengas mayor estima de ti mismo de la que verdaderamente debes tener. Y nos olvidamos de esa enseñanza y solo nos quedamos en el tema de estima, nos vamos a amar. Y el problema de las personas que no están dispuestos a reconocer sus vicios y que no están dispuestos a reconocer sus pecados, ni hacer una obra diligente de detectar cuáles son sus pecados para trabajar y renunciar, es que no van a poder ser amables y van a seguir siendo injuriosos y contenciosos y no van a poder amar al prójimo. ¿Por qué en esto? Porque si no eres consciente de dónde te sacó Dios y lo que está haciendo a Dios en tu vida, no puedes ser paciente y misericordioso con lo que está haciendo Dios en la vida del otro. Lo vas a estar juzgando. Como hablaba con una persona durante esta semana, y le decía, ¿no? La vida es un continuo. La vida es un proceso. Porque esta persona insistía en que tal persona es, quizás ni siquiera es cristiano, es así, es asá, o no se ha arrepentido, verdaderamente no se ha arrepentido, entonces ahora sí hay que buscar que se arrepientan, no está haciendo obras dignas de arrepentimiento y tal por cual. Puede ser cierto, es verdad. Hay momentos en nuestra vida en que producto de nuestra necedad y de nuestro pecado, verdaderamente no mostramos frutos dignos de arrepentimiento. Pero como le hablaba a esa persona, la vida es un continuo. La vida es un proceso. Yo no soy igual al joven que asumió hace 2 años el ministerio de jóvenes. No soy igual, mi carácter no es el mismo, mis conocimientos no son los mismos. Mi experiencia, mi paciencia, mi amor, mi rencor y todo lo que ustedes quieran no son iguales. Igual de ustedes. Vamos creciendo o decreciendo, dependiendo a dónde nos hemos enfocado batallar. No podemos ser tan presurosos en juzgar a los demás. A veces no vamos a poder darles la correcta misericordia a la persona que está a tu lado si tú no eres consciente un ratito de lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú no te acuerdas de lo que Dios te rescató hace 2 años, si tú no te acuerdas de dónde te sacó el Señor, si tú no te acuerdas que el Señor rompió un pecado tan grande como la fornicación o la pornografía, si tú no te acuerdas que el Señor es misericordioso y paciente, a pesar de que tienes 30, 40, bueno, no, imposible, ¿no? A pesar de que tienes 10 o 15 años revelándote a tu papá o a tu mamá, si tú no eres consciente que el Señor es piadoso y amoroso contigo, a pesar de que has caído en fornicación, a pesar de que has sido hipócrita, a pesar de que hablas mal de tu prójimo, de tus padres o de tus hermanos, si tú no eres consciente de que el Señor no solo ha actuado contigo de manera paciente y misericordiosa, sino que ha dado de su espíritu para que tú seas transformado y seas regenerado, no vas a ser paciente con tu prójimo que está en el mismo proceso que tú. Lo vas a juzgar. Si no eres consciente que el Señor te perdonó cuando caíste, no vas a ser piadoso ni amoroso cuando veas a tu prójimo caer, quizá hasta en los mismos huecos que tú caíste, porque no eres consciente. Y eso muchas veces nos pasa, joven. Tenemos una idea muy alta de nosotros, en donde nosotros no pecamos, o donde nuestros pecaditos están justificados, o donde nuestras caídas, Néstor, pero él no sé, pues, él ve pornografía todo el tiempo, él para insultando a sus padres. ¿Mi pecado qué es? Que por ahí miento, pues. Mi pecado qué es, bueno, por ahí le alcé la voz a mi mamá, Néstor, ese es mi pecado nomás. ¿Qué más va a pasar? Sirvo, vengo temprano, no hablo malas palabras, soy una buena persona. Pablo, que tú y yo consideraríamos más santo que nosotros, y que hizo más bien a la iglesia, reconoce que fue necio, que fue desobediente, que estuvo extraviado, que fue esclavo de sus deleites, esclavo de sus placeres, que vivió en malicia, que tuvo envidia, que hizo cosas aborrecibles y que odió a su prójimo. Pablo, un hombre que seguro tú y yo consideraríamos más santo que nosotros, reconoce estas cosas.
¿por qué nosotros no podemos hacer el mismo ejercicio? Si no lo hacemos, no vamos a cumplir con la primera parte. Y por esa razón, muchos de nosotros, los jóvenes de nuestra iglesia, no somos amables, somos contenciosos y no mostramos el bien a todos los hombres, solo a los hombres que nos caen bien. Nos pasa. Y nos pasa, reitero, porque no hacemos el ejercicio de ver de dónde nos rescató Dios. Porque, reitero, creemos que el pecado del prójimo es peor que el mío, o porque ni siquiera hacemos ese ejercicio de indagar en las cosas malas que nosotros estamos cometiendo. Y esto es algo necesario dentro del crecimiento espiritual. Hay muchas empresas hoy en día que cada cierto tiempo te realizan un feedback, una retroalimentación en tu puesto. Y una de las cosas que a mí me enseñaron, al menos tanto en la universidad como en la experiencia profesional que tuve, era de que un buen trabajador cada cierto tiempo tiene que tocar la puerta a su jefe y pedirle una retroalimentación, ¿no? Y decirle qué estoy haciendo bien y qué cosas tengo que seguir mejorando, para mostrar pues que estás interesado en tu crecimiento profesional, que estás interesado pues en las cosas que puedes mejorar, etc. Es más, de manera inconsciente a veces en las relaciones, sea de amigos o en las relaciones de pareja, también hacemos este ejercicio de retroalimentación. Hay semanas o días en donde extrañamente las parejas, por ejemplo, si vamos a hablar de los enamoraditos, comienzan a pelear más. Tienen, digamos, periodos. Estás bien durante todos los meses y justo este mes no sabes por qué comenzaste a discutir todos los días. ¿Por qué? Porque como estamos aprendiendo con algunos enamorados, la relación humana es el arte de discutir, es saber discutir. En eso se basan las relaciones entre las personas, saber discutir. Vamos a discutir todo el tiempo, son ideas contrarias, opiniones distintas, tenemos que discutir para llegar a un acuerdo. Entonces llega un momento en que las relaciones de pareja ya se cansaron de los besos y de los abrazos y dicen, ya sabes qué, hasta aquí he tolerado la soncera que estás haciendo, vamos a conversar, ¿no? Y comienzan a tener esas discusiones que son necesarias para poder plasmar los puntos, hasta dónde toleramos, qué no nos gusta, qué sí nos gusta, qué no queremos que vuelva a pasar, o qué cosas hemos venido tolerando pero ya no queremos seguir tolerando. Eso pasa todo el tiempo y son por periodos. Todas las relaciones tienen que tener un alto y decir qué estoy haciendo mal, qué tengo que mejorar. El problema es que a veces en nuestra fe no hacemos ese ejercicio, porque asumimos que la fe cristiana es algo automático. Me levanto, oro, de vez en cuando leo mi Biblia, trato de no hablar malas palabras, sino de ver cosas sucias, vengo a la iglesia los sábados, usualmente tarde, como la mayoría, chicos, por favor, sean puntuales, ¿no? Y los domingos ya sí también vengo, ¿no? Y fin, crecí. Y creemos que ya con eso, pues, gano puntos en el cielo y soy mejor cristiano y todo lo demás. Pasan los meses o quizá pasan los años y te das cuenta que tu mochila de pecados, en vez de disminuir, han aumentado. Y te preguntas, ¿pero por qué? Porque la relación cristiana, que es una relación con Dios y con su iglesia, no es algo automático. Demanda que te hagas las preguntas. Y eso lo vemos cuando el salmista se pregunta, escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí perversidad, caminos de maldad. Necesito saber, Señor, si estoy creciendo en la fe. Necesito saber si estoy avanzando. Necesito saber mi pecado. Necesito saber. Y Dios va a utilizar lo que siempre ha utilizado. Va a utilizar su palabra y va a utilizar la iglesia para mostrarte las cosas en las que tienes que mejorar. Y quizás te vuelvas a enojar, te vuelvas a tu Biblia, no, ya no me gusta este capítulo, voy a leer otro, ¿no? Y lo cierras. O te enojas con tu líder o tu discipulador o con el pastor que te dice, tienes que trabajar en ese pecado, mi hermano, esas cosas no están bien, están mal, tienes que dejarlo. Y te enojas con él. Puede pasar. Y necesitarás, bueno, para los que lideran o sirven de esa manera,
paciencia y oración para que esa persona vuelva otra vez y tengas que decirle, ya mi hermano, ya se te pasó el berrinche, vamos a seguir trabajando. Sí, mi hermano, ya ahora sí vamos, ¿no? Como puede pasar. Como también orar para que el Señor a ti, en vez de tener esa necesidad impulsiva de enojarte con el que te da las malas noticias, darte cuenta que eso es necesario para tu crecimiento. Créeme. Y te lo dice una persona que ha sido exhortada varias veces. Yo en mi anterior iglesia hasta fui disciplinado, ¿no? Y cuando me aceptaron en esta iglesia, el pastor, cuando termina la 101, ¿ya estás bautizado? Sí, pastor, yo ya estoy bautizado. Y cuando pida tu carta pase a tu otra iglesia, me van a decir algo de ti. Bueno, usted tiene que saber que he sido disciplinado, pastor. No, y ahí ya tuve que contarle toda la historia de mi disciplina al pastor. No lo dejé así, Dios mío. Mano, mejor váyase a otra iglesia. ¿No? Pero te lo dice alguien que verdaderamente ha tenido que pasar las cosas mal producto de su necedad, porque muchas veces a mí no me ha gustado que me digan las cosas como son, pero alguien tiene que hacerlo, pues, ¿no? Y ya ahora pienso sobre todo en Andrés Mego, que fue el líder que me ayudó mucho con los pecados fuertes que tenía. A veces hasta le he tratado mal, le he gritado feo, le he dicho, tú no sabes, tú quién te crees, tú no eres mi papá, ¿no? He sido bien duro. He tenido la dicha de poder pedirle perdón, mantener una buena conversación. Pero no todos aquí seguramente tendremos esa misma dicha. Y espero que no todos aquí tengamos o hayamos tenido ese tipo de reacción. Espero. Y si es que así fuese, aún estamos con vida. Podemos seguir reconciliándonos los unos a los otros para poder seguir observando mi pecado y mi maldad. Porque reitero, chicos, es necesario que hagamos este ejercicio. De lo contrario, no vamos a darnos cuenta que estamos sobremirando a las personas, que no le vamos a tener la paciencia, ni el amor, ni le vamos a darle ese perdón que necesitan las personas para seguir creciendo, porque eso es algo que Dios ha hecho sobre nosotros. Y Pablo nos habla o le habla a Tito sobre la salvación, porque nosotros siendo pecadores, Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Entonces, eso es muy importante, chicos. Si tú crees que Dios te ha salvado, y espero que todos los que están aquí presentes reconozcan con honestidad en su corazón que Dios los ha salvado, entonces necesariamente tienes que reconocer que has pecado. Y ese pecado tiene nombres. No es algo simplemente empírico o está en la nebulosa. ¿En qué has pecado, hermano? Eso es algo que tú tienes que tener consciente. Y estás mejorando, el Espíritu Santo te está ayudando a abandonar esos pecados de los cuales tú dices que Dios te ha salvado, porque si haces ese ejercicio y no sabes cuáles son tus pecados, entonces ¿de qué te ha salvado Dios? Y ahí el gran problema, entonces, quizá el orgullo es un enorme tronco en tus ojos que no te permite ver los pecados que has cometido y que estás cometiendo. Entonces pregúntate eso, hermano. Dios te ha salvado, eres salvo de la ira venidera, del juicio divino. Sí, Néstor, soy salvo. ¿De qué? De mi pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Puedes enumerar 4 pecados que has cometido? Pregúntate eso. Mi lujuria, Néstor, ¿en qué? Lujuria es muy abstracto, bueno, es muy abierto. Bueno, Néstor, lo reconozco, tengo un problema con la pornografía. Ese es un pecado. De mi ira. ¿En qué, hermano? Bueno, lo reconozco. Me peleo mucho con mi hermana, me peleo mucho con mi papá, le tengo mucho rencor a tal hermano. Ese es un pecado. Lo reconozco. Menosprecio a tal persona por su condición económica o por cómo habla o porque es así o asá. No sé por qué, Néstor. Rápidamente mi corazón lo menosprecia, lo veo menos. Bueno, hermano, eso está muy bien, eso es ira, eso es soberbia. Esas son las cosas que uno tiene que preguntarse. Y si eso sigue en nuestro corazón, ¿y qué estamos haciendo? Encomendándonos al Señor para que eso ya no esté en nuestro corazón. Eso es crecer en la fe. Eso es santidad. ¿Lo hacemos? Porque reitero, quizá creemos que el cristianismo es venir, escuchar y tratar de no hablar malas palabras o que no nos vean fornicando y ya con eso entonces he hecho todo bien, esto, pues soy una buena persona. Y no es así, mis hermanos. Versículo 8, para ya ir terminando. Palabra fiel es esta,
Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. El hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que tal es perverso y está pecando y habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envié a Temas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nadie les falte. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con ustedes. Amén. Entonces, Pablo ya en la última parte dice esto, ¿no? Que una vez de que nosotros hayamos entendido que tenemos que ser amables con los demás, pacientes y amorosos con los demás, no contenciosos ni furiosos, y esto lo vamos a lograr una vez de que hayamos verdaderamente puesto en marcha la santificación en nuestra vida, ir indagando cuáles son mis faltas, cuáles son mis pecados, de qué me ha perdonado Dios, en qué estado está mi vida espiritual. Cuando yo haya hecho esos ejercicios, naturalmente, chicos, voy a darme cuenta que no vale la pena estar discutiendo por cosas que no vienen mucho al caso. En este caso, Pablo dice, no hagas caso a las personas que están peleándose por temas de la ley, y no habla de la ley del Evangelio, está hablando de la ley del Antiguo Pacto, que ya venció, ya pasó, no viene al caso estar peleando sobre esas cosas como lo hacían los judaizantes. No viene al caso hablar de estas cosas. Genealogías, ¿no? Controversias necias. No hay mucho tiempo. Créeme, vas a ir renovando tu mente en la medida de que hay cosas más importantes que discutir. No vas a estar pensando tanto en si el hermano te miró mal, que no me dio la mano, que me saludó de manera distinta, que tengo un problema con él. Sino verdaderamente vas a estar atento en las cosas que el Señor tiene que transformar en tu vida. Y vas a estar siendo paciente con aquellos que te das cuenta que el Señor también está trabajando en sus vidas. Vas a comenzar a mirar con otros ojos a tus pastores, que no son perfectos. O a tus líderes, que no son perfectos. A tus padres, que no son perfectos. Y que sin embargo han sido encomendados por Dios para poder ayudarte y guiarte en cuanto tu fe lo requiera. Y en el caso de tus padres, no solamente tu fe, sino también otras áreas de tu vida. Los vas a poder mirar con otros ojos. Seguro no lo hacemos porque, reitero, estamos muy concentrados en lo perfecto que somos y en lo bueno que somos, y reconocemos de buena gana algunos pecadillos, porque no queremos reconocer los bravos, los feos, los que nos demuestran que la cosa no está tan bien como pensábamos. Termino con esto. Hubo un tiempo cuando, no recuerdo en qué alcaldía fue, hubo una controversia cuando salió Susana Villarán y asumió Castañeda, su tercer mandato. Y bueno, Susana Villarán salió, y algo que había hecho Susana Villarán era disolver EMAPE, que es la empresa municipal que cuida los parques y los puentes. ¿Ya? Ella lo disolvió. No sé qué cosa hizo, no sé qué vaina pasó ahí. El punto es de que antes que ella se fuese, todavía estaba en algunas semanas antes de irse, Castañeda comenzó a hacer una campaña. Él ya era el alcalde electo, todavía no asumía porque asume en enero, pero más o menos por noviembre, que él ya había sido elegido, comenzó a hacer una campaña diciendo que producto que Susana Villarán había desaparecido EMAPE, muchos puentes estaban rotos, que necesitaban con mantenimiento urgente, y que eso iba a demandar muchos millones de soles en poder repararlos, todo por culpa de una mala gestión. Y Susana Villarán, recuerdo que hizo un video así bien chévere, en donde decía, no, Castañeda está mintiendo, miren, los puentes están bonitos, las veredas, el pasamanos, todo está genial, ¿no? Y lo mostraba pintadito, se veía nuevo, ¿no? Y ahí quedó.
Yo en ese entonces estaba en la universidad y uno de los puentes que salió en el video era el puente Primavera, el puente que cruza pues la Evitamiento por la parte de alto y Primavera por la parte de abajo. Para los que saben qué es subir esas escaleras, ese caminito y pasar por esa vereda angosta, saben que la vaina es un tanto peligrosa, ¿no? Y que hay varios huecos en donde incluso si el celular se te cae se va a la primavera y se pierde, ¿no? Bueno. Y ese puente salió que estaba bien cuidadito. Y ahí a los días yo tuve que pasar por ahí. Y vi las barandas pintaditas. Pero si mirabas con atención, la baranda estaba recontra oxidada. Solo la habían pintado. Entonces si empujabas así, la baranda se salía. Era una baranda que estaba pues totalmente carcomida por la humedad, por el sarro, y solo quedaba pues este hilito de metal que sostenía la baranda. Entonces si hacías así, esa vaina se iba para abajo, ¿no? Pero en el video se veía genial, porque estaba pintadito. Pero claro, luego entró, Castañeda, no estoy defendiendo su gestión, ni mucho menos, y arregló esa cosa, no sé con cuánto de sobrecosto, ¿no? Pero bueno, lo arregló. Entonces, muchas veces, chicos, y con eso termino, para que verdaderamente lo enfoquemos esta semana en trabajar y hagamos esa reflexión en nuestras casas, hacemos eso. Nuestra vida está mal, nuestra vida espiritual necesita cambios. Necesitamos verdaderamente enfrentarnos a los pecados que hemos estado pintando frente a los demás. Que los demás vienen, oye Néstor, ¿y cómo estás? Bien, todo está muy bien. No me ves, yo vengo temprano a la iglesia, sirvo aquí, sirvo allá, todo va bien, todo va ok, ¿no? Como el videíto de Susana Villarán. Pero basta que venga alguien, el diablo, la prueba o la tentación, y me sabaquee, y esa baranda se va a salir. Porque no está bien. Finge estar bien. No está bien. No vaya a ser que nuestra vida sea así también. Estemos aparentando tener virtudes que no tenemos y haber saneado pecados que no hemos saneado. Porque simplemente no queremos hacer el ejercicio. Porque nos cuesta, porque es difícil, yo lo sé, yo lo vivo. Darse cuenta con la realidad que el mismo Pablo tuvo que decir en Romanos capítulo 7. Miserable de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, lo que sé que Dios me manda hacer, no lo hago. Por esa ley de pecado y de muerte que aún vive en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Mas doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él me libra de mi pecado y mi maldad. Si no acudes al Señor Jesucristo, no haces lo que hace el salmista y dice, Señor, revélame, muéstrame mi maldad, escudriña mi corazón, Señor. Quiero hacer una realimentación espiritual. Quiero verdaderamente que me muestres mis pecados. Tengo líderes, tengo pastores, tengo familia que ya me están haciendo observaciones. Yo mismo en mi vida me doy cuenta que reacciono mal aquí, que hago mal allá, que le tengo rencor aquí. No están bien las cosas, Dios. Necesito que me ayudes. Muéstrame. Y el Señor, a través de la Biblia y a través de la iglesia, te mostrará, joven. Te mostrará, porque el Señor está interesado en tu santificación. La pregunta es si nosotros estamos interesados en hacer ese ejercicio. Si estamos dispuestos verdaderamente, Señor, muéstrame. Y con eso estoy totalmente convencido que el Señor enviará a las personas que Él ha designado para venir y decirme, Néstor, estás haciendo mal en esto. Bueno, sí, pues, está orando, hay que enderezar las cosas. Toca. Pregúntate, joven. De lo contrario, no vamos a hacer lo que Pablo le pide a Tito. Amables, bondadosos, misericordiosos, piadosos con los demás. Porque nos creemos mejor que ellos en la práctica. Vamos a orar y que el Señor nos hable esta semana. Bendito Salvador, gracias Padre Santo por tu palabra. Gracias también, mi buen Dios, porque ya estamos prontos a terminar lo que Pablo quiere de nuestras vidas, lo que tú revelaste a Pablo que nos diga para nuestras vidas. Él fue un hombre interesado en la santidad de tu iglesia, en la santidad de los corazones de aquellos que se hacían llamar cristianos, en la unión, en el amor, en la reconciliación que había en tu nombre. Y hoy lo estudiamos. Señor, en nuestra iglesia nadie es perfecto, pero ayúdanos a nosotros a ser conscientes, Padre, de lo que tú nos has hecho
de dónde nos sacaste, de los pecados que tú has perdonado y de los pecados, Padre Santo, que tú sigues en tu amor benevolente esperando que te confesemos. No porque los desconozcas, sino porque nosotros aún no hemos venido humilde a tus pies a reconocer nuestras maldades. Señor, queremos arrepentirnos. Muéstranos nuestro pecado, nuestra maldad, muéstranos lo que necesitamos cambiar. Queremos ser amables, queremos ser amorosos, queremos reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Queremos ser respetuosos de nuestras autoridades, respetuosos, Señor, con nuestros padres, respetuosos, Señor, con nuestros líderes, respetuosos con nuestros pastores, respetuosos con nuestros jefes, respetuoso con las autoridades civiles que nos has puesto. Queremos ser amorosos, no contenciosos. Queremos estar dispuestos más a perdonar que a juzgar. Ayúdanos, Señor. No es fácil. Tenemos el corazón lastimado y queremos lastimar a otros. Ayúdanos, Señor. Danos de ti, cada vez más de ti. Y rodéanos de las amistades y de las personas correctas para poder seguir creciendo en santidad. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a cumplir esto durante la semana. En los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, chicos. Bien. Anuncio.